La salvación del mundo se encontraba en un momento muy crítico. El Señor Jesús estaba a punto de ser sacrificado por nosotros, y mientras Él desfallecía en el huerto del Edén, su preocupación estaba centrado en sus discípulos y en su iglesia. Por eso al Padre oró fervorosamente para que sus discípulos y seguidores sean uno, así como Él y el Padre eran uno. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 3. Este bosquejo vamos a estudiarlo en 3 objetivos. En el primero, estudiaremos la oración que Cristo hace por sí mismo. En el segundo veremos la oración que Cristo hace por sus seguidores. Y por último estaremos considerando el nuevo mandamiento que Cristo nos da. Primer objetivo: Cristo ora por sí mismo. En el libro de Juan, en el capítulo 17, encontramos la oración que el Señor Jesús hace. Es una oración extensa, pero en los primeros 5 versículos el Señor está orando por Él. Él reconoce que su hora había llegado, la hora de ser sacrificado. Por lo tanto, en la oración que Él está haciendo pide fortaleza para seguir en el plan de salvación. Esto era hacer la voluntad del Padre. De esta forma, el Señor Jesús estaría glorificando al Padre y Él sería glorificado al hacer la voluntad de Dios. Esto era necesario, pues Cristo iba a morir como pecador. Él, sin haber cometido pecado, estaría reemplazándonos y nos daría la salvación. Por eso en Juan 17:3 Él dice que todo esto debe de ser conocido, conocer el amor de Dios para que te conozcan, le dice. Pues al conocer a Dios estaríamos conociendo la salvación. En otras palabras, ahí vemos cómo el hombre se salva, conociendo a Cristo, conociendo el amor de Dios, conociendo su muerte en la cruz. Por eso el Señor Jesús estaba orando en primer lugar por Él mismo. Segundo objetivo: el Señor Jesús ora por sus seguidores. Luego de orar por sí mismo, el Señor Jesús comienza a orar por sus discípulos. Él reconoce que no son del mundo, Él reconoce que el mundo está rechazándolo, por lo tanto le pide al Padre que por favor Él guarde a sus discípulos, santifícalos, le dice, en tu palabra santifícalos, guárdalos porque no son del mundo, pero no los separes del mundo. Y esto es importante resaltar, ya que sus discípulos no vivían separados del mundo, pero sí estaba pidiendo que en el mundo estén guardados. Y la única forma de ser guardados o santificados es estudiando la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús no solo estaba orando por sus 12 discípulos, también la oración incluía a aquellos que conocerían a Cristo. En el versículo 20, capítulo 17, 20, el Señor Jesús dice: también oro por todos aquellos que creerán en mí por la palabra de los discípulos. En otras palabras, Cristo está orando por la iglesia apostólica y por la iglesia que iba a enfrentar diferentes periodos a lo largo de la historia. Incluso esa oración, la oración que Cristo hace, nos incluye a nosotros, a la iglesia de este tiempo, pero con un matiz especial. En Juan 10:16, Cristo dice que Él tiene ovejas en otro redil. Pero a esas ovejas, en Apocalipsis 18:4, la iglesia debe de llamar con mucho amor: salid de ella, pueblo mío. Y estas deben unirse al pueblo de Dios. En otras palabras, una oración que abarca los diferentes periodos de la iglesia cristiana, desde la iglesia apostólica, como dijimos, hasta nuestro tiempo. Pero en medio de toda esa diversidad histórica, el Señor Jesús hace 2 pedidos especiales. En Juan 17, versículos 11, 21 y 24, Cristo pide al Padre que todos sean uno.
No importa el periodo histórico, no importa los lugares, todos deben ser uno en el Señor Jesús. Y en segundo lugar le pide por favor que también ellos puedan ir al cielo, que acepten a Cristo como su Salvador y que vayan al cielo, que estén, dice, donde yo estaré. Esta es la oración que el Señor Jesús está haciendo por sus seguidores. Tercer objetivo, un mandamiento nuevo os doy. Poco antes de la oración en el Getsemaní, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos esto: un mandamiento nuevo os doy. Esta es la parte práctica de lo que venimos estudiando. Para ello es importante entender que en Juan 17:3 el Señor Jesús ora diciendo que es necesario conocer a Dios. En otras palabras, la iglesia tiene que conocer a Cristo, tener una relación estrecha con Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador. Y esto tiene una consecuencia inmediata. Cuando uno conoce y acepta a Cristo como su Salvador, 1 de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6 dice que aquellos que conocen a Dios guardan sus mandamientos, guardan la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esto incluye obviamente el sábado. En segundo lugar, parte de ese mandamiento está relacionado con el hombre. Pues en Juan 13, 34 y 35, Cristo ya lo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces, conocer a Cristo implica guardar sus mandamientos, y guardar los mandamientos de Dios implica al mismo tiempo amarse los unos a los otros. Este mandamiento, en realidad, la lección nos aclara, no es nuevo, pues en Levíticos ya se leía lo mismo. Lo nuevo aquí, comenta la lección, es el amor abnegado que ellos habían aprendido de Cristo. Amaos los unos a otros como yo os he amado. Esa es la parte nueva que ellos no entendían. El amar no solo a nuestro prójimo que nos hace el bien, sino a aquellos también que nos hacen el mal. Amar a todos sin distinción. Y esto se ve reflejado cuando nosotros predicamos el Evangelio. Apocalipsis 14, 6 al 10, la predicación del Evangelio eterno a todo el mundo. Sean buenos, sean malos, todos merecen ser predicados y conocer del amor de Dios a través de nosotros. Resumamos nuestra lección respondiendo: ¿por qué debemos hacer la voluntad de Dios sobre la nuestra? La desunión en la iglesia, ¿de qué manera afecta su misión y el testimonio? ¿Qué obstáculos dificultan reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas? Finalmente, decidamos con mucha oración, visitemos a un familiar o amigo que no viene a la iglesia o tiene problemas. Cuando estemos con él, atendamos su necesidad tal como Cristo lo hizo con nosotros. De esta manera estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.